seguramente ya estáis viendo vosotros ahí una cosa rara, ¿verdad? Sí. Sí. Una cosa, yo creo que vosotros, si queréis, podéis ampliar a pantalla completa la parte en la que yo esté explicando cosas o ponerla más pequeña. Pienso que debe haber algún botón ahí de ampliar y reducir, como pasa con los vídeos, pero no estoy seguro, ¿eh? Porque como yo no Sí, a veo la izquierda. Sí. como lo veis, pues nada, Sí. Sí se hacedlo como puede, queráis. yo la tengo completa, te veo chiquitito a ti y veo la Vale, vale. completa. Eso es lo suyo, tenerla completa y verme a mí ahí chiquitín en una... que tampoco no hace falta verme tanto. Bueno, acordaros que estamos con el tema de la neumática y la hidráulica, ¿verdad? Que acordaros que es todo lo relativo a los circuitos neumáticos e hidráulicos, los que funcionan con aire comprimido o bien con algún líquido comprimido. ¿Vale? Esto, la gente que tiene talleres o que tiene maquinaria entiende bastante de esto. ¿Vale? El tema era este. Nos habíamos quedado el otro día en el apartado, bueno, un momentito. En el apartado de neumática, habíamos visto todo en qué se mide la presión, la fórmula, los ejercicios que se hacían con eso, ¿no? Y habíamos estado viendo los elementos que tiene el circuito neumático, que dijimos que los principales eran el compresor, que es lo que le da presión al aire, un acondicionamiento que es como un filtro y tal, para lubricar, y luego ya las válvulas, que es lo que tiene mucho meneo, que son distintas piezas para hacer que el aire pase o que no pase, o que pase mucho, o que pase poco. Y finalmente la parte importante, que son los actuadores neumáticos, que todavía no lo hemos visto, que es lo que hace de verdad el trabajo de la máquina en cuestión. Entonces, el otro día vimos todo esto del grupo de presión, ¿os acordáis? El compresor, aquí tenéis una foto, pequeñito, hay otros que son muy grandes. Y luego estos dibujos son como se representa en un circuito cada elemento de estos, ¿eh? Por ejemplo, esto que no lo hicimos. El elemento de un circuito encargado de elevar la presión para su uso posterior es el compresor. Fácil. Y nos quedamos aquí, en las válvulas, ¿vale? Aquí tenéis dos imágenes de dos válvulas típicas, ¿no? Una, esta izquierda funciona pulsándole y la otra funciona con una palanca, pero viene a ser lo mismo. Y dentro de la válvula siempre hay como dos sitios diferentes. Uno para que pase el aire y otro para que no pase, o para que pase al revés. Y al pulsar o al darle la palanca, lo que hace es cambiar de uno a otro. Este, por ejemplo, que es alargado, pues sería, la mitad sería una de las piezas y la otra mitad sería la otra. Y luego después en el dibujo vemos en lo que consiste eso. Y entonces estábamos aquí, en cómo son las válvulas. Vamos a repasarlo de nuevo. Aquí vamos a darle a esto zoom, otra vez. ¿Veis todo bien, no? Esto que se ve aquí es el actuador, el cilindro, lo que hace el trabajo. Eso que sale puede ser para cualquier cosa, para prensar, para romper, para atornillar, para agujerear, para lo que sea, ¿eh? Y esto de aquí es la válvula que te dice si eso va a funcionar o no. Entonces, hay dos cuadraditos. Pues repito la explicación del otro día. Al haber dos cuadraditos, significa que hay dos posiciones. Una, esta es para trabajar. Trabajar significa que salga el pitote. Y otra es de relajamiento o de reposo, para que el pitote se meta hacia atrás. Entonces, en definitiva, uno deja el aire pasar y el otro lo corta. Exactamente. Este deja pasar el aire y este lo vuelve hacia atrás, el aire. Lo saca, digamos, ¿veis? Entonces, en la primera parte, en la parte de... Es que no lo puedo parar. En la parte de trabajo, que sería ahora, el aire pasa y aquello funciona. En la otra posición, el aire vuelve y aquello se viene hacia atrás. Se viene hacia atrás por un muelle. Lo que se ve ahí es un muelle, ¿vale? Eso es lo que le hace retroceder a la posición de reposo. Y esto, por ejemplo, puede ser una máquina de una fábrica que está todo el día, por ejemplo, poniendo tornillos. Y hace, ¡plup!, pone tornillo, para atrás, otro tornillo, para atrás, otro tornillo, ¿no? Y así continuamente, de forma automática. O puede ser manual, que lo mueva una persona dándole a la válvula, a esta válvula. Y el dibujito este del redondelito lo que indica es por dónde entra el aire comprimido. Por aquí vendría una tubería y sería el aire comprimido para hacerle a eso moverse. Simplemente. Vamos entonces a ver los distintos tipos de válvulas que hay. Lo repetimos del otro día. Entonces repetimos. Si hay dos cuadrados, dos posiciones. Si hay tres cuadrados, tres posiciones. Y si hay uno, uno. Pero todas, inmensamente la mayoría son de dos posiciones, que sería la de la izquierda de trabajo y la de la derecha de reposo. Me paro más a explicar esto porque entra dentro de la tarea que he puesto, ¿vale? Y luego las vías son, en cada uno de los dos o tres cuadraditos que haya,
la entrada o salida de aire que hay. Entonces, en esta de en medio, por ejemplo, veis que hay una entrada de aire, otra que es la número 3 y otra que es la número 2. Pues son 3 vías. Puede ser para que el aire entre o que salga, da igual. En la del principio, 2 vías, la 1 y la 2. Y en la de la derecha hay 5 vías. Pues entonces, se dice así, que la primera es una válvula 2-2, porque tiene 2 posiciones y 2 vías. La de en medio es una válvula 3-2, porque tiene 3 vías y 2 posiciones. Y la de la derecha es una válvula 5-2, porque tiene 5 vías y 2 posiciones. ¿Lo entendéis, no? Sí. Vale. Aquí te lo vuelvo a explicar de nuevo. Esto lo podéis ver cuantas veces queráis en la plataforma, ¿veis? Fijaros, esto es lo de las 2 posiciones. En la posición de la izquierda, el aire entra por el 3 y sale por el 4. Y en la posición de la derecha, el aire entra por el 1 y sale por el 2. Eso es lo que indica esa flechita. Y según que entre o que salga, pues hace que la máquina funcione o no funcione. ¿Veis? En esta, por ejemplo, que sería una válvula 3-2, porque tiene 3 vías. ¿Veis? 1, 2 y 3. Que se repiten en el otro cuadrado. 1, 2 y 3. Y 2 posiciones, pues en la posición de reposo, que sería la de la derecha, el aire entra por la 2 y sale por la 3 y la 1 está cerrada. Y en la posición de trabajo, el aire entra por la 1 y sale por la 2 y la posición 3 está cerrada, simplemente. No tiene aire que pase por ahí. Cuando el aire sale, si se pone en un triangulito, significa que se deja salir ya a la atmósfera para que se pierda. Cuando, como en este caso, por ejemplo, no hay flecha, significa que tanto la vía 1 como la vía 2 están cerradas, luego no hay aire, ¿vale? Entonces, una válvula se dice que está normalmente abierta o normalmente cerrada, fijándose en la posición de reposo, ¿de acuerdo? La posición de reposo siempre es la de la derecha. Pues esta primera, como veis, no pasa aire, pues está NC, normalmente cerrada. Mientras que la segunda que hay, la posición de reposo pasa el aire, pues será normalmente abierta. Pues seguimos así. El accionamiento, que es cómo se empieza a mover la válvula. Pues según el dibujito que tenga, es por pedal, por palanca, por llave, por pulsador. Eso no le echéis cuenta, simplemente mirad lo que es, por si hace falta para la tarea y ya está. Y luego, lo que lleva en la parte de la derecha es cómo vuelve a su posición inicial. Lo más normal es que tengan un muelle, que estaría representado con este dibujito. Y a un muelle le llaman aquí un resorte. ¿Veis? Estas dos tienen un retorno por resorte. Pero hay muchos otros tipos de retorno. Si tienen, por ejemplo, un triangulito así, sería por presión. Tiene que entrarle aire a presión para que se vaya detrás. Y si es así, se llama por enclavamiento, que es que se le mete ahí como una muesca para que se quede pillada. No le hagáis caso a eso. ¿Veis? Nos fijamos en esta. ¿Veis? Pues sería 4 válvulas 5-2, porque tiene 5 vías y 2 posiciones, con accionamiento por presión y también retorno por presión, porque tiene el triangulito. Y ya está. Y ahora vienen otro tipo de válvulas que son las distribuidoras, que son las que hacen que el pase o no pase. Sí, dime. Da lo mismo decir 5-2 que 2-5, ¿no? La válvula. No, no da igual. Se dice primero las vías. Y primero las vías, ¿no? Vale, vale. Sí, siempre. ¿Vale? Siempre así. Bien, pues nada. Luego hay otras válvulas diferentes que se llaman de regulación, que esa es, como digo, para que el aire pase o pase todo, o pase una parte. Entonces, las 3 más importantes son estas, que en realidad son 2. La primera se llama antirretorno, que hace que el aire pase en una dirección pero no en la otra. Entonces, aquí tenéis este dibujito que indica que el aire puede ir de izquierda a derecha, porque si va de derecha a izquierda, esto es como una bola y la bola tapona, como pasa con las botellas de licor irrellenable. Una cosa exactamente igual, ¿vale? Pues por eso es antirretorno, porque deja que el aire pase pero no que no se vuelva. Y el segundo dibujo deja que el aire pase, pero solo una cantidad, en este caso el 50% y puede ser otro tanto por ciento diferente. Y a veces van las dos combinadas, como es la que tenéis aquí en la derecha, que es al mismo tiempo antirretorno, que está el dibujo de abajo, y reguladora, que es del dibujo de en medio, ¿vale? Y por último, otras válvulas que te dicen si funciona o no funciona cuando hay 2 entradas y una salida. Esto te lo expliqué el otro día, pero no me importa hacerlo de nuevo, ¿eh? Aquí tenemos, tanto en una como en otra, 2 entradas, que son la número 1 y la número 1, y una salida que es la número 2. Entonces, el aire entra por la 1 o entra por la 1, y luego sale por la 2. Esta es la primera. Y se llama válvula O.
o selectora de circuito. Y eso significa que o por la derecha o por la izquierda, pero no por los dos al mismo tiempo. Si el aire entrase por los dos al mismo tiempo, entonces no saldría por el número 2. Tiene que ser o por otro. Mientras que en la de la derecha, que se llama válvula Y, es que el aire tiene que entrar tanto por la derecha como por la izquierda. Y cuando por los dos sitios hay presión, entonces el aire ya sale por el 2. Y es por la forma del dibujo, ¿no? El dibujo te indica eso. Esta T que hay en medio, si solo entrara aire por un lado, te se iría o a la izquierda o a la derecha y taponaría todo el sistema y ya no saldría el aire por el número 2. Y aquí tenéis unos cuantos dibujitos, ¿vale? Venga, vamos a hacer esto. Dice aquí, ¿cómo se denominan las siguientes válvulas distribuidoras? Venga, la primera, la segunda, sería una válvula 3, 2. 3, 2, mira, tiene 1, 3, 2. 2 y 3. Válvula 3 porque tiene 3 vías y 2 porque tiene 2 posiciones. Válvula 3, 2. Por resorte, ¿no? Con Pero retorno por no retorno. se cuentan las cajitas, que 2 y luego las salidas que serían 6. Primero No, no. las vías y luego la posición, ¿no era? Primero las vías. y luego las cajitas. Pero las salidas no son 6 porque es lo que haya en una cajita solamente, ¿vale? Que se Dos repiten las posiciones con 3 En plan, salidas. no se cuentan las posiciones que son 2 y luego las salidas que son 6. No, al contrario. ¿Vale? 3/2. Primero las salidas, que en este caso son 3. 1, 2 y 3. Y que se repite en la otra cajita. 1, 2 y 3. Luego, 2 posiciones porque son 2 cuadritos. Repito, accionamiento por esto que era Entonces sería 2, 3. un pedal, lo que era esto, que no me acuerdo ya. Este dibujo. Es un botón, parece. Accionar. Pistón. Un accionador. Si no falla que se Una palanca. A ver cómo era. Una posición. Accionamiento. Un accionador, ¿no? Sí, no, accionador, pero de un tipo especial. ¿Cómo se llamaba? Era este, manual. ¿Veis? Aquí. Aquí hay que tocarle con la mano y sacarlo, meterlo. La palma de la mano. Entonces es, aquí está, accionamiento manual y retorno por resorte, muelle. Mientras que la número 2 es también una válvula 3-2, que tiene 3 vías y 2 posiciones, Una por presión, con ¿no? accionamiento por presión Y la retorno vuelta por resorte. también por resorte, ¿vale? Bien, y luego, ¿qué función tiene la válvula de la imagen? La siguiente, pues una válvula reguladora que deja pasar solo el 50% del aire. ¿Verdad? Sí, reducir el flujo del aire. Exactamente. Bueno, seguimos adelante. ¿No? Bueno, y ya pasamos entonces al último elemento de los circuitos neumáticos, que son los actuadores. Los actuadores son eso, los cilindros. Hay mucho ruido. ¿Quién es? No se te escucha. Ahora. A ver, ¿quién puede ser el del ruido? Que se quite el micrófono. Ya parece que sí. Recuerdo, el accionador llamado cilindro es como un vástago o un pitote, como yo le llamo, que es más, la palabra un poco más comprensible, que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Cuando sale es porque le empuja el aire. Y cuando entra es o bien porque tiene un muelle o bien porque hay aire que también le empuja. Entonces, ya digo, se llama en general un cilindro. Esto como es. Y Puede ser un paraguas, lo abres y lo cierras. lo mismo, exactamente igual. Es como una barra de esas, ¿no? Sí, 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 lo mismo, justo. Solo que el paraguas no es por aire. Eso es por un Ya, muelle que tiene ahí dentro. Pues ya. Pero viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos de cilindros, de simple efecto y de doble efecto. De simple efecto significa que solamente trabajan cuando salen. Cuando sale, pues ya te digo, atornilla, perfora, prensa, lo que sea. Y cuando vuelve hacia atrás, lo único que hace es que deja de funcionar. Pero luego están los de doble efecto, que hacen trabajo tanto cuando salen como cuando entran. Imaginaros que al cilindro le ponen en la punta un enganche para que vaya enganchado con una rueda. Pues cuando sale, mueve la rueda para atrás. Y cuando vuelve, mueve la rueda al contrario. ¿Veis? La mueve, la mueve, la mueve, la mueve. Pues trabaja en los dos momentos. Por eso se llama de doble efecto. Simplemente eso, ¿no? Tienen diferente dibujito al dibujarlo, ¿vale? Mira, el de simple efecto se dibuja así. Le entra aire por un sitio. Y sale el cilindro y luego cuando vuelve hacia atrás, vuelve por el muelle. Mientras que el de doble efecto, le entra aire por los dos lados y no tiene muelle. Entonces, cuando el aire entra por la izquierda, el cilindro sale. Y cuando el aire entra por la derecha, el cilindro vuelve.
Entonces es el aire el que lo obliga a entrar y salir a la velocidad que se quiera o que se desee según la máquina. Y este sería su dibujo. Eso como sería, Manuel, como lo que mueve las ruedas, por ejemplo, el eje ese que mueve las ruedas de un coche, que mueve... Sí, algo parecido, algo. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y cada vez que entra y sale, hace su trabajo, tanto al entrar como al salir. Mira, vamos a ver este vídeo. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Sí. Esto es muy cortito, ¿veis? Y se ve más o menos todas las partes que tiene un cilindro. Bueno, están ahí metiéndole cosas. Vamos a ver. Como una máquina de tatuar, ¿no? Algo así. Sí, no sé cómo son las máquinas de tatuar, no las he visto nunca, pero es algo parecido. Con bobina y cosas así. Ya veis, están ahí como haciéndole... Eso está montando y desmontando un cilindro. Está ¿no? montando, sí. Este vídeo no tiene interés, es montar y desmontar un Yo cilindro. estoy haciendo lo mismo. Esto es lo que entra y sale, el cacharrito este. Ya está, ni caso. Sí, digamos un bombín de freno, ¿no, Manuel? ¿Un bombín Algo de qué? igual. De freno. Cuando una pinza de freno lleva un pistón, lleva una junta histórica o algo así. retenes jeringuilla, digamos. Y el Lo he visto, pistón menea pero algo así, el líquido. Lo puede actuar con líquido o con aire. exactamente, nada más que lo que nos referimos aquí es con aire y lo que tú estás refiriendo es con líquido, que es lo mismo, Bueno. el funcionamiento. Esto El es aire automático, lo impulsa, ¿no? y lo otro es hidráulico. Sí. Esta pregunta dice, ¿los cilindros de doble efecto pueden llevar en su interior un resorte, sí o no? Los de doble efecto, mirad los dibujos. Este es el de simple efecto y este es el de doble efecto. No. No lleva No. resorte porque no tiene que No llevan volver. resorte. No llevan porque tienen ya sus dos entradas de aire para que el trabajo sea, ¿vale? Perfecto. Es que es fácil. Y queda muy poquito para terminar este tema. Este apartado no lo vamos a dar, ¿eh? El de diseño de circuitos neumáticos, porque ya dije que este ya es muy complejo y este para los que vayan a ser ingenieros. ¿Veis? Aquí están todos los dibujos de un circuito con multitud de válvulas diferentes, que si ahora funciona esta, que si luego funciona la otra, que si... Y al final de todo siempre está el cilindro, que es el que trabaja. Cuando En este llegué caso... ahí, cerré la ¿Perdón? plataforma y cuando llegué ahí, como no habías dicho todavía que eso no se estudiaba, cerré ¿te la asustaste? plataforma. Normal. Pero simplemente, mira, os voy a explicar esto por curiosidad simplemente, ¿no? Para que entendáis qué significa. Por la parte de abajo entra el aire a presión, por aquí. Y ahora el aire se distribuye por tuberías y puede ir o a esta válvula, o a la otra, o a la otra, ¿no? ¿Veis? La P1, la P2 y la P3, que son tres válvulas distribuidoras de aire con su posición de reposo y de tal, y serán del tipo que sean 3-2 o 2-2, en fin, todas son 3-2. Luego hay aquí otra válvula que es la válvula que era el antirretorno. Y luego todo el aire por ahí sigue por dos caminos y llega a otra válvula que es una válvula 4-2, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. 4 vías y 2 posiciones. Y esta válvula se mueve pin derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y cuando se mueve de derecha a izquierda, el pitote de arriba, el cilindro, entra, sale, entra, sale, entra, sale. ¿Ya está? Pero bueno, no le echéis cuenta a esto, ¿vale? Que mirad qué complicado es y luego aquí te viene todo un vídeo, en este caso. Y te dicen cómo hay que diseñar los circuitos. Esto ya es demasiado, ¿eh? ¿Veis? Ay, no sé. Circuitos básicos, bueno, si alguien quiere mirarlo. ¿No? El circuito más básico es este, el que tiene la entrada de aire, una simple válvula y un cilindro. Eso es lo más básico que es. Pero se pueden complicar un poco. Estos cilindros son de doble efecto, pero que ya digo, no nos interesa nada todo esto, ¿eh? Mirad qué montón de vídeos hay para ver circuitos diferentes. Pues nada, y ya nos queda solamente el apartado de hidráulica. Hidráulica, repito que es lo mismo. Sistemas también que funcionan, pero en lugar de con un aire comprimido, con un líquido comprimido. Ese líquido casi siempre es aceite. Los sistemas que son más conocidos hidráulicos son los brazos de las grúas. Cada vez que veis un brazo de una grúa o un camión cuando está basculando, ¿vale? A que se le levanta como una especie de jeringa enorme y sale un émbolo ahí que siempre es de acero inoxidable, muy brillante, que entra y que sale. Pues eso sería, digamos, el cilindro. Y eso es movido no por aire, sino por aceite a presión. Hay unas tuberías que llevan aceite a presión, un motorcito que le da presión a ese aceite y el tío que maneja la grúa con sus palancas, él va haciendo que el cilindro salga más o menos y con eso controla el brazo de la grúa, simplemente, ¿vale? Y luego también dentro de este apartado pues están cantidad de maquinarias que hay en todas las fábricas y también está dentro de los coches, por ejemplo. Anda, papá, se pinta color. Prensa hidráulica, gato hidráulico, etc.
hidráulicos, los frenos hidráulicos, el sistema de la dirección asistida de un coche, ¿vale? El tren de Muchísimos aterrizaje. robots también funcionan así. En los aviones también es todo ¿no? lo que los aviones hacen con el ala, de que si saca este alerón, suelta el otro, siempre es también por tema hidráulico, con motorcitos hidráulicos y con líquido a presión. O sea que es una cosa que la tenemos, aunque no nos fijemos nosotros, pero estamos todo el día rodeados de cosas que funcionan así, ¿no? Y entonces funciona igual que lo que hemos visto antes de aire. No hace falta entretenerse mucho en esto porque con que miréis lo que yo puse en mi resumen es suficiente, ¿eh? Simplemente veis que también va a haber un líquido que va por unas tuberías. Al final siempre va a haber, ¿veis esto? Sería el cilindro, que sería lo que yo digo como la jeringa que entra y que sale. Y siempre va a haber un depósito para mantener ese líquido, que no se pierda. El líquido ese, por supuesto, no puede perderse. Si hay una pequeña grieta en las tuberías o en una junta o lo que sea, ya le hemos liado. Ya por ahí se pierde toda la presión, el sistema deja de funcionar. Cuando el líquido de freno, ¿no? Lo mismo, como si te pierdes el líquido de freno de un coche, te quedas sin frenos. Sí, que lo que te suele decir que tiene aire el sistema. Cuando tú pisas el pedal de freno se te pone en blando y se baja abajo en presión. Justo, tal cual, pues eso es, ¿vale? Y luego, todos los sistemas hidráulicos llevan también un pequeño motorcito, que es el que está siempre, una pequeña bomba que está bombeando para darle presión al líquido, que se mantenga siempre con la presión adecuada, ¿no? Que también si falla esa pequeña bomba, pues deja de funcionar el sistema. Por ejemplo, las grúas los brazos de la grúa, si se rompe el motorcito que da presión, pues también se ha fastidiado. En el coche igual, el sistema de frenos lleva una pequeña bomba que se llama la bomba de frenos, que es la que está siempre dándole presión al líquido al mismo tiempo que el motor está trabajando. Y todo igual, ¿vale? Todo igual. Entonces no hay que, tampoco hay que fijarse en el diseño porque es lo mismo que lo otro, ¿veis? Los dibujos son más o menos parecidos, las válvulas, todo igual, ¿eh? Aunque esto no hay que estudiarlo para nada. Y ya casi que está. Voy a poner el resumen que yo puse. Un segundito. Es que no me importa aquí. ¿Veis? Este es el resumen que con esto prácticamente tenéis el tema visto, ¿eh? Al final, ¿veis? Os hablo de los sistemas hidráulicos, de lo que yo más o menos he estado comentando ahora, ¿no? Y al final os pongo aquí un ejemplo que no viene, que es el freno de un coche, ¿no? Fijaros. Todo esto de color sería el líquido de frenos que está metido ahí en unas tuberías y en un depósito, ¿de acuerdo? Y tú al pisar el freno, el pedal, lo que hace es que le empuja a un émbolo y eso presiona el líquido. Y esa presión, el líquido, se la comunica directamente a otro émbolo que hay en la rueda. Y ese émbolo que hay en la rueda, pues le empuja a alguna pieza metálica para que roce con la llanta. Y al rozar, pues es el sistema de frenado. Este concretamente que está aquí dibujado es unos discos que se llaman de tambor. Y hoy día los que más se llevan en los coches son unos que son de zapata, pero es lo mismo. La zapata es una pieza que presiona un disco y al presionarlo, ese disco hace que la rueda frene y se vaya parando. Y siempre, pues, es por el líquido. Y os explico aquí que este sistema que está dibujado es muy básico porque ni siquiera tiene un motorcito, la bomba para darle presión al freno, sino que hay que presionarlo directamente todo con el pedal, ¿no? Serían en los coches más antiguos los que tenían el sistema así tan básico. Los de ahora también. ¿Los de ahora también? También, sí, los de ahora también. ¿Hay algunos que no llevan bombas de freno? La bomba de freno es lo que usted ha dicho, lo que actúa, digamos, donde lleva una bomba, que lo que hace la bomba de freno donde está el pedal, tú actúas y lleva 2 cilindros, cada uno, o si no, en las pinzas de freno también. Sí. Y lo que sí se lleva lo eléctrico. Será un poquito más complejo que lo que yo digo, pero bueno. Pues voy a dejar de compartir la pantalla por ahora, ¿vale? Vamos de nuevo aquí a la conferencia que estaba aquí. Ya no estamos viendo las caras otra vez, ¿no?